bendiciones. Aquí estamos en Radicales Podcast con Cristian Fernández. Eduardo Tavares. y María Rivas. Y en el tema de hoy tenemos algo muy interesante que le hemos llamado Mente Ana, en el que básicamente vamos a hablar de por qué los jóvenes últimamente no le dan literalmente mente a nada, que dicen vamos a hacer lo que se nos canta la gana, vamos para allá, sin importar las consecuencias de sus acciones. Bueno, básicamente hablando en ese tema, uno como joven, sobre todo el adolescente, tiene mentalidad de que es inmortal, mentalidad de que su vida no tiene fin, mentalidad de que yo todo lo puedo, yo todo lo sé, a mí nadie me puede instruir, nadie me puede decir nada porque yo soy el sábelo todo. Entonces nosotros como jóvenes, y nos incluye a nosotros también porque somos jóvenes, tendemos a entender que la juventud es para siempre, que la juventud no va a pasar y que yo estoy aquí y siempre voy a permanecer siendo joven. Entonces nosotros tenemos que entender algo que dice la palabra claramente, cuando lo vemos en Job capítulo 14, versículo 5, que dice, los días del hombre están contados. O sea, los días ya están determinados y cada uno de nosotros tiene una fecha límite para partir de este mundo. Por eso a veces uno se pregunta por qué la gente joven, por qué los jóvenes mueren, por qué incluso hasta los niños mueren, porque es que cada quien, Dios le puso como un límite a la vida. Y solamente quiero decir con esto, no asustar a nadie, que aunque tú seas joven no quiere decir que tú vas a llegar a ser viejo. O sea, aunque tú seas joven no quiere decir que tú vas a llegar a ser adulto. Y es necesario que en tu juventud, en la etapa de ser joven, tú aproveches el tiempo al máximo, porque el tiempo que se pierde nunca se vuelve a recuperar. Eso es cierto, pero al mismo tiempo cae eso de que, bueno, como yo no sé si voy a ser viejo, si voy a llegar a la adultez a casarme, déjame deshacer y hacer ahora, que ese es un tema entonces, porque es verdad, tú no sabes, pero ¿cuántos jóvenes no se han ido a pique o han tenido malas consecuencias o incluso han perdido hasta la vida justamente por no pensar en lo que pudiera pasar? Exactamente. Que dijeron, vamos a dar adelante porque es que yo soy el tiger, yo soy el duro. O sea, bueno, el punto es... Tranquila. Estamos en vivo. El punto es, tú te preguntas, ¿pero por qué? ¿Por qué es que pasan estas cosas? Pero es que simplemente el joven dice, vamos a para adelante. Se va mucho por las emociones. Y de eso yo quería tocar el tema. El joven piensa mucho en lo que el corazón dice. Estamos en un mundo en el que ahora el mensaje principal, y lo vemos en las películas, en las series, en los anuncios, en todos los lados, eso es como el mensaje positivo de haz lo que tu corazón quiera, lo que te haga feliz. Y uno dice, bueno, eso puede ser los sueños que yo tengo, que me quiero casar, que quiero poner un negocio, que es verdad, eso son cosas bien. Dios tiene planes para nosotros, pero claro. Otra vez es que, no, que yo me quiero ir de rumba o le quiero decir a fulano, mira fulano, estoy por ti, vamos a darle, pero tú no pensaste bien quién es fulano o las cosas que puede pasar o incluso si tú estás preparado para eso. Claro. Y hay que tomar en cuenta lo siguiente, en Jeremías 17:5, si mal no me recuerdo, dice, en el corazón es engañoso más que todas las cosas. Más que todas las cosas. O sea, y no es de que el corazón aquí de carne, que nos ponen a veces en los muñequitos, eso no. Muchas veces la mente que se está refiriendo, porque la mente tiene mucha influencia en uno. La mente es muy influyente. O sea, si tú te fijas ahora, bueno, si se fijan en sí, muchas veces pasa que uno por un pensamiento se te lo queda ahí en la semana entera, que qué sé yo, que estoy feo. Y uno se lo queda ahí, y se lo termina creyendo, te mira en el espejo y tú dices, ay Dios, pero yo sí estoy feo. O sea, es un tema muy cuidadoso, porque lo que te dice tu mente, te puede decir, mira, dale para adelante, vete para allá, pero la mente es muy engañosa. Y eso es lo que sucede mucho con los jóvenes hoy en día, que pasa lo que pasa, no le dan, irónicamente, no le dan mente a nada, pero al mismo tiempo le están dando mente a lo que te está en su cabeza. Entonces, para mí, ese es el tema principal, que el joven quiere seguir lo que el corazón, lo que tu mente dice, las emociones, y más que nosotros estamos en una etapa que como jóvenes lo que más te revoloteado es las emociones. Wow. Esto de aquí de que pensar frío no está.
Sí, no, y Y eso es tan, repercute demasiado. eso es tan así que eso me hace recordarme un poquito de mi vida pasada, como joven, como adolescente. Yo le daba como joven tanta mente a nada, como se llama el tema, que yo recuerdo que la mesada que yo recibía, yo me la gastaba todo en alcohol, todo en discoteca, todo en parranda. Yo llegué a tener 4 novias al mismo tiempo. Y madre. Porque uno le da No, pero- mente a nada. Mente a nada. Aspirante Salomón. Yo recuerdo, yo recuerdo una vez que yo salí como a las 4 de la mañana de una discoteca. Yo tenía un vehículo y salí corriendo con otro vehículo. Y el túnel de la 27 yo lo cogí como a 180 kilómetros por hora. Estamos hablando de un túnel a esa velocidad. Ay, mamá. O sea, uno como joven, mente a nada. Lo que venga, lo que venga, lo que No, llegue. Dale para allá. hay un tema que para mí, cuando yo caí en cuenta de eso, te revela mucho sobre la cultura Sí. que uno está viviendo. Y es que la famosa frase, sigue tu corazón, Sí, es una variación de otra frase muy utilizada en lo que sería el luciferianismo o el satanismo, que mucha gente entiende que eso se basa en adorar a Satanás, pero lo que se le enseña a la gente es estar en control de su voluntad. Haz lo que tu voluntad, haz lo que tu voluntad te dicte. ujú, Eso es el centro de ese tipo de sectas, es eso. Haz lo que tu voluntad te diga. Entonces, a los jóvenes, eso es lo que se les está enseñando. Sigue tu corazón, haz las cosas que tú entiendes que debe de hacer y no pienses en más nada. sigue. No pienses en el otro, no pienses en tu familia, no pienses en un futuro, Ujú. sino entrégate completamente a las pasiones, a lo Wow. que te apasiona. Y básicamente eso es lo que termina destruyendo a Sí, cualquier claro. persona. Así es. En el caso de, bueno, que mencionábamos a Salomón de manera relajando, pero en el caso de Salomón, entregarse a las pasiones Sí. fue lo que terminó no solamente destruyéndolo a él, sino destruyendo a todo Israel, que eso es algo que se pierde. Que eso en- fue en lo esa que, discusión. lo que reflexionó después. En Eclesiastés. Exactamente. Que cuando tú no tienes en cuenta de que tú no eres simplemente tú, sino tú eres parte de todo un engranaje al que llamamos vida, al que llamamos el mundo, donde tú te desenvuelves, cuando tú no tienes en cuenta eso, cada decisión que tú tomas va a tener una repercusión. Cuando tú no piensas de esa manera, constantemente tú lo único que vas a estar desarrollando a tu alrededor es caos y problemas sí. y trayendo no solamente destrucción a tu vida, sino destrucción a la vida de otra gente alrededor Así de ti. Al final, parte de la lección de la primera historia de la Biblia, de una de las primeras historias que es la de Adán y Eva, es qué pasa cuando el ser humano se concentra en tomar en sus manos su propia voluntad Ujú. y no entregarla a Dios. Y no entregar al Señor. Y es solamente Tremendo. una sola decisión desata completamente lo que nosotros conocemos hoy como la historia de la humanidad. Una sola La decisión. que nos Wow. llevó a pica todito. Una sola decisión. Solamente No, y se que- necesita una mala decisión Una para desatar Wow, sí. todo un caos. Y que el hombre por su propia cuenta decidió lo que era bueno para sí, Exactamente. no lo que Dios veía bueno para sí. Sí, Y y eso. eso es lo que tiene que ver con, Ujú. con la doctrina central de lo que es lo que se conoce como satanismo o luciferanianismo, que es tomar esa historia no viéndola de una manera negativa, sino que lo que el ser humano hizo Ujú. fue positivo, tomar las cosas en sus manos. Claro, Bueno. sí. No, y ese tema que tú mencionabas del futuro, refiriéndose a la juventud, es tan clave que como tú seas ahora como joven, o sea, va a marcar demasiado tu futuro. Por eso es importante que en la juventud nosotros no seamos mente a nada, sino que sepamos darle, vamos a decir, una solidez a nuestra juventud para que nuestro futuro vaya mejor encaminado. Darle un propósito. Exacto, un camino. porque cuando nosotros tenemos una juventud mente a nada, a lo que venga, entonces va a ser muy difícil tener un futuro sólido, un futuro que verdaderamente se pueda sostener, porque todo se cae de la mata, o sea, todo lo que tú siembras ahora es lo que tú vas a cosechar después. O sea, eso es una ley de vida. Es un tema de que tú no tienes planes. Ujú. Eso es lo que estábamos tocando aquí, que tú dijiste lo de la mata. Al fin, yo siembro una mata de mango. Sí, Yo puedo sembrarla, pero ahorita me sale otra cosa porque no le di el cuidado necesario, me sale muerta. Así pasa con nosotros. Yo tengo mi juventud, pero tú tienes que tomar en cuenta que lo que yo vaya sembrando durante mi juventud
es lo que me va a repercutir en el futuro. Claro. Si yo digo al final que quiero montar una empresa, Ujú. pero yo digo, quiero una empresa, está bien, es un deseo del corazón, es un deseo tuyo, pero si tú no trabajas para eso, llegaste a la vejez y tú dijiste, sí, la empresa, Ujú. porque eso no sale de la nada. Claro, claro. Y hay varios problemas de base con la juventud. Y nos incluimos porque de una manera u otra, nosotros también estamos influenciados Claro. por eso. Y hay varios problemas de base con la juventud actual. Primero, somos materialistas. Solamente nos enfocamos en lo material. Y me refiero tanto en el tema espiritual. O sea, solamente pensamos en el mundo físico, no pensamos en nada más allá. Y al mismo tiempo, solamente nos interesa tener dinero para lo segundo, que es somos consumistas en exceso. Solamente pensamos en consumir, en tener, pero no tener para ayudar o tener para construir algo para otro, Ujú. sino tener para nosotros ser más que el otro. Tenemos la Navidad, Wow. por ejemplo. Entonces, la Navidad incluso ha sido permeada por ese aspecto de la Navidad es sobre regalos, es sobre las fiestas que se tienen, es sobre tener para echar en Ujú. cara a la gente. El echabainismo, como dicen. Exacto, como dice el dominicano. Echabainismo. El echabainismo dominicano. De, mira la pinta que me di, pero ya el aspecto espiritual de la Navidad básicamente no existe. En tercer lugar, somos hedonistas, solamente nos importa el placer. Ujú. Vivir Wow. para satisfacer el placer. El placer del momento. Y el placer es el fin. No es parte de una actividad o algo como debe de ser, Ujú. pero nunca el fin de algo. Porque hay muchas cosas en la vida que va con el tema de construir cosas que no son placenteras. Ujú. Son puro sacrificio y mucho sudor y sangre, como dice la gente. Porque lleva mucho trabajo. Dar fruto, traer a la vida algo, toma mucho trabajo. Wow. Y en último lugar, entonces somos nihilistas. Creemos que nada tiene significado, que nada tiene sentido. Nada en sí mismo importa, Ujú. sino lo que nosotros entendamos que debe importar. Y de esa manera es que la juventud está viviendo. Wow. Y en esa forma no se puede tampoco construir ningún legado duradero. No hay un propósito. No hay ningún propósito. Esa combinación tóxica y de maneras de vivir, no hay manera de tú poder construir algo duradero. Así es. Ujú. Y tú sabes, algo que tú tocaste de que construimos algo aquí para la tierra, pero no construimos algo, porque hay que tomar en cuenta, nosotros somos Radicales Podcast. Claro. Somos un Total. grupo de jóvenes cristianos que amamos al Señor, que tomamos en cuenta lo siguiente, nosotros no estamos aquí en esta tierra. Nuestro objetivo principal es el cielo. Claro. Y era algo que a mí, Dios lo sabe, me lo he estado trabajando en estas últimas semanas, de que tú estás poniendo tus ojos en mí, en el cielo, en esa eternidad que yo tengo para ti, o te estás enfocando mucho en lo que viene ahora, Wow. en lo del momento, en el mundo. Que eso es lo que sucede, que el joven toma la decisión, hace y deshace, pero no Ujú. piensa, ¿y qué va a decir el Señor allá arriba cuando esté ahí pasando alita? Así es. ¿Qué hiciste? Wow. Trabajaste para mí. Es como la historia una de las muchas parábolas de Cristo, porque ahora mismo estoy en blanco. La de los talentos. La de los talentos. Tremendo. La de los talentos. Tremenda Él dio parábola. talento a cada uno. Pero ¿qué pasó? Hubieron algunos que lo multiplicaron, pero hubo otro que lo enterró y lo dejó ahí. Ujú. No hizo nada. Nosotros vamos a ser como el que enterró y se lo dejó ahí. No, y esa parábola normalmente se habla en cuanto a utilizar los dones que Dios te da. Claro. Pero tiene un corte precisamente en ese sentido, un corte escatológico de cuando el Señor se manifieste, que yo voy a poder. O sea, cuando el Señor venga en su gloria, que yo Ujú. voy a poder mostrar que Claro. hice. Y ahí entra también ese problema que muchas veces tenemos, que es cierto que hay que pensar en la eternidad, pero me refiero de la conexión constante que hay entre el cielo y la tierra. Ujú. O sea, nosotros vivimos en un mundo, si tú eres un cristiano que verdaderamente cree en Cristo, tú vives en un mundo donde Dios se conectó con la tierra de una Wow. manera directa e inseparable. Inseparable. O sea, Él se encarnó. Parte central de toda Que en teología, de Cristo- toda teología cristiana. En Cristo el Él se Señor encarnó. reconcilió consigo todas las cosas. Todas las cosas. Reconcilió el cielo y la tierra. Ujú. Reconcilió lo inmaterial y lo material. Wow. Entonces,
cuando nosotros estamos hablando de que en ese tipo de mundo es que vivimos, donde las cosas ocurren ahora, no en el todavía o en el pasado, porque la resurrección eso es lo que nos enseña, de que y todo ese tema en las escrituras en el Nuevo Testamento, esa tensión, muchas veces la persona preguntando, como Pablo trata con algunas iglesias, ya el Señor vino, no vino, y él le es claro, la resurrección es el centro de la vida cristiana, Claro. porque los fariseos lo que creían era que la resurrección iba a ser en los últimos días, cuando el Señor se manifestara, pero lo que Jesús demostró es que el Señor está conectado con su creación. Él Así rompió es. ese velo. Por eso Ese Jesús velo dijo, fue yo roto. soy No hay tal la cosa. resurrección y la vida. No hay tal cosa como el tiempo, en esa manera que la gente muchas veces lo comprende. No hay tal cosa de un pasado, presente, en futuro en Dios. Hay un ahora constante que si tú decides creer en eso, si tú decides creer en la resurrección de Cristo, tú estás viviendo en ese allá, en ese cielo, constantemente en el ahora. Y si nosotros nos perdemos de ahí, también no podemos construir nada, no podemos vivir con una vida con propósito, porque cada acción que hacemos ahora se refleja en ese momento final. Así es. En otras palabras, ese tema de mente aná sea muy, muy importante para este punto, porque una persona que pueda vivir de esa manera, entonces no, algo que tú dijiste bien clave es que donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y nadie puede servir a dos señores. Exacto, nadie puede servir a dos señores. Entonces yo creo fielmente que nuestro enemigo, hablando también teológicamente hablando, ataca mucho a la juventud para que viva mente aná, porque él sabe que si ataca y destruye una juventud, destruye todo un futuro. Eso es verdad. Destruye un futuro porque en la juventud se cimenta lo que nosotros vamos a hacer en el mañana. Hay incluso un versículo que el pastor Piñeiro lo mencionó una vez en una reunión con unos cuantos jóvenes, que yo estaba ahí, que a mí se me olvidó la cita, pero decía de que jóvenes a ustedes les digo porque han vencido al enemigo. Han vencido al maligno. Han vencido al maligno. Sí. O sea, el diablo sabe justamente que el futuro y la fuerza de la iglesia está en los jóvenes. En los jóvenes. Y si él tumba el propósito, la mirada de ellos y le da que den rienda suelta a los deseos, ya ahí eso es una batalla ganada para él. No, es que cómo funciona la construcción de una sociedad, de una civilización, es una danza entre la juventud y los ancianos de esa sociedad. Pablo habla mucho de eso también en sus cartas, de los ancianos dirigir a los jóvenes, pero también los jóvenes con su ímpetu seguir moviendo la iglesia. Con su vigor. Con su vigor, seguir moviendo la iglesia hacia adelante. Pero también la idea de respetar a los padres y de los padres respetar a los hijos va a ese mismo punto, de que si tú no tienes respeto por tus padres, tú no tienes respeto por las tradiciones, tú no tienes respeto por mantener el legado de lo que se entregó. Y la juventud hoy en día, de esa parte mente aná, es de que el pasado, o sea, lo que se te ha entregado, lo que se te ha legado, no importa. Se asume que el joven es mejor que su pasado. Sí. O sea, en vez de continuarlo, el joven de hoy debe superar el pasado. Así es. Y es una manera completamente invertida de cómo construir cualquier sociedad. O sea, es un ataque directo a ese mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Porque viéndolo de una manera amplia, honrar a tu padre y a tu madre significa honrar a la sociedad de la civilización donde tú vives. Si tú escupes en la cara de esa civilización, de la manera que tus padres vivían, de la manera de las cosas que ellos creían, si tú escupes en la cara de esa civilización, tú estás escupiendo en las caras de tus padres también. Sí es. Tremendo, tremendo. No, y un punto clave es que yo creo que la peor consecuencia que puede enfrentar un joven que haya vivido, como se llama el tema, mente aná, es que el tiempo perdido es imposible que lo podamos recuperar. No hay manera de darle para atrás una vez que nosotros nos hemos equivocado. Ahora, lo que sí podemos hacer es, ok, me equivoqué, ahora aprendo de mi error. Y mejoro. Mejoro, porque no podemos quedarnos. Me equivoqué y ya no voy a... No. Tenemos que aprender de los errores que hemos cometido porque no hay manera de que nosotros podamos devolver el tiempo para atrás. Y eso es parte del evangelio. Ok, somos nuevas criaturas, pero ¿cuántas veces uno no ha caído, no ha pecado? Tú tienes opción, o te quedas
en Ujú. esa condenación que Cristo no vino a condenar, o tú aceptas y dices, bueno, caí, pequé, pero Cristo me ha dicho que ya yo soy una nueva criatura en Él. Él me cambia. Yo lo que tengo que pasar es por el proceso y Ujú. levantarme nuevamente. Sí es, sí es. Y en, también una cosa grave que yo considero, siendo una persona que me casé hace poco, tengo con 24 años, y mucha gente está sorprendida de, con 24 te casaste, o, eso es ¿Qué muy tan joven, rápido? eso es muy joven, muy rápido. Nuestra sociedad se ha acostumbrado a que los jóvenes vivan una adolescencia prolongada, Sí. Wow. una vida sin Sin responsabilidades responsabilidad. reales, sin responsabilidades reales, hasta los 30 y pico de años. O sea, simplemente yo en mi caso, con mi papá eh, y mi abuelo, solamente, bueno, mi papá todavía era una persona de una generación que él todavía sembraba en el campo. Mi papá salió de con 16, 17 años, sembrar en el campo, a venir a la ciudad, a hacer su vida, a desarrollarse. Pero mi abuelo ya a la edad de que yo tengo, ya tenía 2 o 3 muchachos. Y eso hoy en día es visto como lo más horrible, cómo es posible, eso es un atraso. Ujú. Pero lo que la gente no entiende es de que eran personas que estaban extremadamente conectadas, o sea, solamente 2 generaciones atrás, conectadas a las responsabilidades básicas de cualquier persona, Así Ujú. es. de extenderse, de reproducirse, de comenzar a crear familias para poder dejar un legado. Ya eso se ha dejado Sí. de lado. Y los jóvenes hoy en día no se ven en esa cadena tampoco. O sea, yo estoy hablando de esa situación, pero Wow. muchos jóvenes no piensan de esa Quieren manera. un muchacho y ya, se acabó. Ya. No, pero No, que es más, de milagros quieren un muchacho. no, y no solamente eso, sino me refiero en verse en una cadena de una familia, de los avances Ujú. que esa familia ha logrado. O sea, 2 generaciones atrás, la familia de mi padre lo que vivía era de un conuquito. La abuela de la madre de mi mamá sembrando en un batey. Hoy en día, mira los privilegios que yo tengo. Pero en vez de yo utilizar esos privilegios para seguir creciendo y creando un legado más grande en esa conexión que yo tengo con mi familia, los jóvenes de hoy en día lo que quieren es básicamente acabar ese legado familiar. Ujú. Porque no quieren ni siquiera tener familias, no quieren tener ningún tipo de responsabilidades. Tienen más No privilegios, quieren compromiso. tienen más privilegios, tienen más cosas materiales con las cuales trabajar y tienen menos compromiso. Así es. Eso es muy cierto. Y no, y que esto no tiene que del todo con el tema, pero a veces pasa que somos jóvenes, después llegan a la adultez y siguen creyendo unos muchachitos. Sí. Wow, Y, tremendo. en el caso de los hombres se habla mucho del síndrome de Peter Pan, que con 40 años tú sigues actuando como si Un chamaquito. Sí. tú vives en la tierra de nunca jamás, igual que Peter Pan. O sea, que nunca el tiempo ha pasado, en Neverland. El tiempo nunca te ha pasado. Con 40 años encerrado en la habitación de la casa de mis padres. Cuidado, no que se Horrible. mudaron. No, y hay casos que son así, que tú dices, ven acá, ¿y qué Invirtiendo pasó? tu tiempo solamente en videojuegos, tonterías. Entonces, Ujú. ¿cómo tú vas a... O sea, ya cuando tú reaccionas a esa realidad en esa edad, no hay vuelta atrás. Obviamente, la depresión que viene producto de eso, siempre se puede empezar de nuevo, pero hay momentos en los que hay ciertas cosas que no pueden retomarse, Así es. porque ya la ventana pasó. Ujú. Entonces, la depresión que le viene a muchos jóvenes y personas ya, vamos entrando en cierta madurez adulta, pero que fueron jóvenes por demasiado tiempo en su mentalidad. Esa depresión que viene a darse cuenta de lo que de todo el De tiempo que todo han lo que Wow. de todo perdiste. lo que han perdido, también tiene mucho que ver con las tasas de suicidio y demás cosas que uno está viendo disparadas en la sociedad que uno vive hoy en día. O sea, la depresión, la manera en la que mucha gente vive amargada, frustrada, de muchos jóvenes que se reaccionan al tiempo que han perdido, viene también en parte de eso, de vivir dándole mente a nada, vivir en una adolescencia prolongada, nunca haber tomado responsabilidades y cuando reaccionan ya es muy Ujú. tarde para muchas cosas. Y en ese mismo punto, pero también que se conecta todo esto que está pasando, es el tema de la delincuencia en nuestro país. De jóvenes que viven sin ningún tipo de dirección, viven de maneras hacinadas, viven en familias rotas muchas veces, Wow. por lo que se ve en el barrio muchas veces. Y porque en el caso, vamos a decir, tal vez de la clase media, que tiene más acceso a diferentes cosas, como educación, y aunque eso al final no se resume, o sea, volviendo al tema de la familia de mi papá, o sea,
había muchísima escasez y los niveles de delincuencia que se ven hoy en día No era lo mismo. no es para nada lo mismo. No, Ujú. Pero ni similar. Pero haciendo un punto general, porque algo muy factorial, muy multifactorial, eh, los jóvenes hoy en día de nuestros barrios, de los lugares más marginados de la sociedad, están viviendo sin ningún tipo de rumbo, sin ningún tipo de propósito. En estos días han habido un tema por los operativos que está haciendo la policía y la mayoría de muertos en esos operativos que la policía está haciendo con la delincuencia no pasan de 30 años. Wow. Algunos cercanos a, y creo que ha habido hasta menores, pero estamos hablando de 18, 20, 23 años. Y tú dices, pero ¿qué está pasando en nuestra sociedad? Que la juventud, o sea, está en contra de la sociedad, por así decirlo. O sea, la mayor parte de los delincuentes son jóvenes. O sea, la mayor parte de la gente que está destruyendo nuestra sociedad son jóvenes. Así es. O sea, vienen de familias rotas, Ujú. vienen de espacios donde no tienen ninguna figura positiva, nadie que le dé un orden, y al mismo tiempo viviendo en este ambiente filosófico, como mencionábamos más atrás, donde no hay sentido de nada. Y entonces lo que se le inyecta es ten cosas materiales, y en el caso de nuestra clase más marginada, donde no hay acceso a esas cosas materiales, si eso es lo único que se te inyecta, que tú puedes tener algún tipo de sentido en tu vida, teniendo cosas materiales, tú vas a salir a conseguir las cosas materiales. Es como tú llenar un vacío. Para mí eso se puede, para ir como ir recogiendo, para mí ese es el punto Sí. clave. Hay un vacío en el joven. Mencionamos el tema del corazón, Ujú. el tema de la familia, que es muy importante eso, y lo del propósito. Sí O es. sea, el propósito es lo esencial, porque al final tú puedes seguir tu corazón, tú puedes tener una buena familia, etcétera, etcétera, o no ahorita ser una persona fría, que tú dices, es verdad, yo voy a hacer tal cosa. Pero si tú no conoces cuál es tu propósito en esta tierra, si tú no Ujú. sabes cuál es el sentido del por qué, si tú no llenas ese vacío, al final de nada te sirve. Así es. Y ese vacío nada más lo llena Cristo. Así Por es. algo Él vino aquí. Por algo incluso tú mencionaste lo del material, de que lo buscan llena, uno lo busca llena también en personas, en experiencias, pero al final como que tarde o temprano, no sé si usted lo ha pasado, tú dices, ay Dios, eso no estuvo de nada. Como que esa pequeña emoción y satisfacción del momento se te acabó. Ujú. Porque nada más cuando tú experimentas a Cristo, es que genuinamente tu vida, cómo se le Cobra sentido. Cobra sentido. cobra sentido? Así es. Hay un color diferente. Y para mí eso es muy esencial. Incluso a mí me gustaría mencionar en este versículo, porque con todo y que estamos hablando de que es cierto, toma tus decisiones, acaso a tus autoridades, aquello, el otro, está el versículo de Eclesiastés 12, Ujú. el de, creo que es el primero, que dice, acuérdate, joven, los días de tu juventud, o sea, disfruta tu día de tu juventud, pero acuérdate de Jehová tu Dios. O sea, tú puedes disfrutarlo, tú puedes salir con amigos, tú puedes cumplir sueños, eso es verdad, porque el gozo es parte de Dios. Pero míralo como te lo dice Salomón, acuérdate de los días de acuérdate de los días de tu juventud a Jehová, acuérdate de Jehová, de tu Dios, porque al Wow. final, como estábamos mencionando ahorita, tú vas a tener que darle cuenta. Al final, quien el que te está llenando, al final quien te está dando el propósito, la vida, que es el camino, la verdad y la vida, es Cristo. Así es. Y para reflexión final quiero citar este versículo que está en el Salmo 90, 12. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. No, Tenemos que entender que nuestros días son limitados, nuestros días no son eternos. Amén. Estamos aquí por un tiempo, no sabemos cuál es ese tiempo. Cada uno de nosotros tenemos un tiempo determinado y tenemos que aprovechar ese tiempo que Dios nos puso para usarlo adquiriendo sabiduría y poniendo en práctica esa sabiduría que nosotros adquirimos. No solamente, yo sé, sino poniendo en práctica lo que sé, llevándolo a la práctica y así entonces siendo jóvenes de propósito, jóvenes que marquen una diferencia, jóvenes que no seamos jóvenes del montón, sino que verdaderamente podamos ser ejemplo en esta sociedad. Amén. y sobre todo es el tema de la falta de propósito en gran parte para mí. Yo tuve la experiencia de contactarme con alguien de Gran Bretaña y él me contaba que
ya él tiene como alrededor de 34 años, psicólogo, tiene una maestría, trabajando muy bien. Y él me contaba ese mismo punto, que él se casó con su esposa él teniendo 20 y ella 18. Wow. Y eso nunca, Wow. eso no le impidió a ellos nada. Viajaron, conquistaron muchos sueños, tienen sus hijos, de una familia de 3 niños creo que era. Y él es una persona profesional, su esposa también, y empezaron su vida de casados muy temprano y supieron organizarse, supieron cómo conquistar cada cosa y no son personas para nada frustradas. Y ese punto lo aprendí muy claro de él, que él me decía, nosotros estamos, la sociedad está viviendo una adolescencia prolongada, que es una de las bases de los problemas. Sí. Porque el adolescente es el que se está preparando para poder recibir en su vida adulta el peso de la responsabilidad de construir lo que ya, de continuar construyendo lo que otros ya le han legado. Y en mi caso, esa es la exhortación que puedo dejarle a muchos jóvenes, de construyan un futuro, construyan una vida, no tengan miedo a dar el paso, a comenzar a construir un legado, a comenzar a construir lo más básico que puede tener cualquier ser humano, independientemente de cualquier cosa que hoy en día tratan de meterle a los jóvenes en la cabeza. Lo más básico que puede tener cualquier ser humano, construir una familia, el propósito más básico que puede tener el ser humano. No tengan miedo a empezar eso, no tengan miedo a direccionarse en ese camino. Y al mismo tiempo, todo lo que ustedes construyan, construir esa familia, construir esos sueños, oriéntenlo hacia el Señor, porque a eso que se refiere finalmente el versículo de Eclesiastés, de haz todo lo que tú quieras, pero recuérdate que es hacia el Señor que tienes que direccionar todas esas cosas. Amén. Y no va a haber ninguna frustración, no va a haber nada que te impida hacer la cosa que tú quieras, sino lo que va a haber es sabiduría en la manera de cómo tú actuar en esas cosas. Y de verdad, una de las cosas que a mí más siempre me ha chocado, porque yo pasé por ahí en mi adolescencia, momentos depresivos y demás, no tener un propósito por diferentes situaciones que estaban pasando en mi familia, porque siempre el problema vuelve otra vez a la familia, una crisis familiar que estaba viendo muy fuerte. Esa pérdida de sentido siempre vuelve ahí. Las cosas mejoran, las cosas siempre se pueden mejorar, pero tienes que poner de tu parte en construir un futuro, construir un legado, trascender, a no caer en esta misma ola que simplemente quiere arrastrarte y que tú quedes olvidado en el pasado como muchos otros, frustrados y mirándose atrás en su vida y no teniendo nada que presentar, no ni siquiera al Señor, que es lo más trascendente, sino ni siquiera tener nada que presentar a sus pares, a sus amigos, a sus familiares, que sea de valor. Y ya para finalizar, te quiero dejar con el siguiente mensaje, breve y corto. No le haga mucho coro al corazón. Que él se oye heavy, pero no. Él es bien engañoso y alguien que yo soy una persona bastante emocional. Te puedo decir que muchas veces parece que lo que tus emociones te están diciendo, lo que tu corazón dice, se oye bueno, pero al final tú te terminas arrepintiendo. Así que pon eso delante del Señor, coge ese filtro y ten cuidado de no ponerte modo mente a nada. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Oramos por sus vidas, que el Señor les dé guianza con este tema. Si te ha tocado o sientes que el Señor te está haciendo un llamado a ello, no tengas miedo en acercártele a Él y venir en oración. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Nada, cualquier duda, cualquier comentario sobre este tema lo dejan ahí. Amén. Y estaremos revisando, así que nada, bendiciones. Bye. El Señor les bendiga y les guarde siempre. Amén.